Trato de algo que muchas veces nos afecta a todos, que genera problemas, que genera incertidumbre, que es cuando en un proceso electoral o un proceso de gobierno nos atacan, ¿no? Y nos atacan con mentiras. Algunos lo llaman fake news. En procesos electorales, inclusive en gobierno, muchas veces se le dice campaña sucia. Pero en realidad voy a tratar de compartir con ustedes por qué entiendo que toda fake news es una oportunidad. Toda crisis termina siendo una oportunidad y donde podría decirles que primero hay que bloquear para contraatacar. Así que vamos con este relato que va a ser muy rápido, después lo vamos a seguir, como decíamos, por redes sociales, inclusive en cumbre.online. Hay un curso completo sobre este tema para el que quiera profundizar, con bibliografía y con cada uno de los puntos. En primer lugar, debo decirles que no alcanza a contener la verdad, ¿no? Porque hay veces que la mentira se termina convirtiendo en la verdad de la sociedad. Y esto nos genera, como primer punto, entender que una noticia falsa es una mentira, no hay atenuantes. No hay que entrar en esto de un rumor, un hecho no confirmado, una operación de prensa, es una mentira. Ya lo decía Nicolás Maquiavelo hace más de 450 años, ¿no? Quien engaña encontrará siempre a quien se deje engañar. Y después que los hacedores de noticias falsas, no es que esto es una mentirita que a alguien se le ocurrió, sino que se van tomando pequeños datos de la verdad, de la diaria, de la realidad, para la construcción de una gran mentira. Y en un marco de la política, donde la política es hoy y siempre 100% pasional. Y de hecho, la imposibilidad de ser objetivos, la imposibilidad de buscar la veracidad de los hechos que a nadie le termina interesando en términos de confrontación política, nos pone en un escenario complejo. Y es donde decimos, se encienden las alarmas, ¿no? Hay que estar alerta, porque cuando una fake news se impone, logra su objetivo, que es lastimar. Segundo punto, vamos a ver 12 de estos puntos. La fábrica de fake news. Sí, hay fábrica de fake news. No es alguien en su casa queriendo montar algo. Nosotros vemos cosas, no sabemos quién las escribe, pero tienen bastante asidero con lo que nos pasa todos los días. Y esto sucede porque hay una investigación detrás de eso, sabiendo qué le da bronca, qué emociona, qué fastidia, qué te hace enojar. En tiempo de pandemia hemos visto mucho de esto, sobre todo entre la política, pandemia, utilización de recursos, corrupción, testeos, vacunas, inclusive gobiernos. No voy a hablar de Perú porque lo saben ustedes mejor que nadie, que no han podido terminar su mandato para poder enfrentar un proceso electoral. Y ahí es donde nos encuadra el contexto y la coyuntura. Por eso la fábrica de fake news trabaja con investigación y contexto y coyuntura. Sabe qué es lo que está pasando, los temas de agenda, los temas noticiosos, y si además conoce qué le molesta, le da bronca o satisface o alegra a la sociedad, más fácil todavía. Y ahí hablamos de interpretación de los datos en este mundo de la Big Data, cómo utilizar esos datos para comunicación política. Y todas las campañas en la actualidad tienen un área del lado B. ¿Qué es el lado B? Es lo que no se puede decir, lo que no puede ser la campaña oficial, con un equipo profesional y especializado para tratar de molestar. Esa es la fábrica. Daniel, discúlpame, ¿estás compartiendo pantalla? Porque no Sí, se por ve nada. supuesto. Porque Ah, no. bueno, con razón, entonces no. Si no se ve, no sé por qué no se verá o si ustedes tienen que habilitar alguna función. mm, Podremos, no es. Daniel, de nuevo darle la opción compartir pantalla y así ya darle accesibilidad a tu presentación. Ok, vamos de nuevo a la de compartir pantalla. Perdón. Vamos de vuelta acá. Claro, yo venía hablando y ustedes no están viendo nada. ¿Se llega a ver ahora? Ahora estamos viendo tu pantalla Ya completa. está. Ok, vamos entonces a lo que les iba diciendo rápidamente para que lo vean en formato físico. Decíamos fake news, estrategias de contraataque, primero bloquear y después contraataque. De crisis a la oportunidad, cuando la mentira es la verdad, el primer punto que tenemos que analizar, que no alcanza a contener la verdad. Veíamos el tema de las alarmas, de que cuando una fake news se impone hace daño. El segundo punto, cuando la mentira es la verdad, fábrica de fake news.
hay fábrica profesional de construcción de fake news para desestabilizar un gobierno o para infectar una campaña electoral, sustentadas en la investigación y en el contexto y la coyuntura como grandes temas que encuadren. Obviamente hay una interpretación de los datos, equipos profesionales que trabajan de esto, y que las redes sociales son el principal medio de distribución de las noticias falsas. Lo que han hecho es hacerlas exponencial. Tercer punto. ¿Y entonces por qué funcionan? Si son mentiras, vimos que las mentiras se convierten en verdad, que hay fábricas, y además funcionan porque hay cierta información. La gente quiere tener información, quiere saber más, quiere ver y se informa a través de redes sociales sin verificar fuentes. Porque hay inteligencia artificial que trabaja y sabe qué nos gusta y qué no nos gusta, qué nos muestran los algoritmos de las redes sociales, porque nos han dividido la sociedad como un paquete de datos en este gran esquema de microsegmentación comunicacional, perfilados y clúster de la sociedad. Y además porque también saben que cuando alguien está enojado, una fake news lo que hace es radicalizar posiciones. No te va a cambiar la opinión, sino que te va a hacer enojar aún más y llevar adelante algún tipo de acción. Y esto es muy interesante. Cuando nosotros investigamos vemos que hay cosas que la gente no quiere creer, aunque sean verdad, y al mismo tiempo cree cosas que no son ciertas. Y esto tiene que ver con qué lado ocupamos de una discusión y sobre todo en sociedades tan polarizadas políticamente como la peruana, la argentina, la ecuatoriana, inclusive en la campaña de los Estados Unidos también ha pasado. Además porque las fake news tienen algunos ingredientes. Si habláramos de una receta, el primero es que son anónimas y generan impulso emotivo, porque te enojan, porque te dan más bronca, porque generan determinadas emociones. Después porque hay silencios prolongados que no sirven, porque lo que no da la información lo cubre el prejuicio, y esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. El primer punto, cuando hablábamos de encapsular, una fake news empieza siendo un rumor, y eso va escalando hasta llegar a un escándalo. Debemos encapsular ese rumor para que no se convierta en un escándalo. Si estás en gobierno, lo decía, te pueden desestabilizar y en campañas intoxicar esas campañas electorales. Por eso debemos detener la bola de nieve antes que empiece a rodar. Y esto tiene que ver con la estrategia de encapsular. Porque inclusive una fake news te puede quitar de la carrera electoral antes de tiempo. No supiste explicar, te equivocaste, te embarraste, la seguiste complicando y eso es lo que sucede. Entonces decimos, la primera alerta a tener en cuenta de rumor y que no se convierta en un escándalo es cuando hay una información y nos damos cuenta que está en proceso de masificación. Que ya no es algo de las redes, sino que están los medios, que están los rumores, están los comentarios, que va generando expectativa en saber qué es lo que está pasando con un determinado tema, y ahí es cuando salimos a hablar. Yo siempre digo, no hay preguntas estúpidas, no nos enojemos con los periodistas, pero hay respuestas que sí lo son. Por eso debemos estar preparados, entrenados, con un objetivo común, porque inclusive la inmediatez actual nos hace vulnerables. Es muy fácil engañar con una fake news, lo difícil es entender que hay que encapsular como primera medida para bloquear una fake news. Y vivimos en pandemia, ¿no? Y la pandemia puso mucho más clara estos problemas en los cuales estamos viviendo. Tengamos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud fue el organismo que más contradicciones tuvo de seriedad y por lo que representa. Recuerden el origen de la pandemia, el no tener cifras iniciales, decían y compartían cualquier cifra, hablaban de ser estrictos y después había que ser flexibles, de cómo se transmitía, que no había que usar tapabocas, que sí había que usar tapabocas, hasta llegaron a decir que ingestando dióxido de cloro servía como, bueno, todo eso se convertían en grandes bolas de noticias falsas y que no dejaban de sorprendernos. Por eso las fake news se montan y operan desde el desconcierto. Cuando te dejan una oportunidad, aparecen los ataques. Y pandemia y política, bueno, se han cruzado en este marco de las campañas sucias muy, muy fuerte en la administración. Yo recuerdo, no sé, el caso de Ecuador, el alcalde de Ecuador, en Quito, no de Ecuador, perdón, de Quito. Recuerdo que al inicio de la pandemia todos decían que ya era el próximo presidente, que tenía 95% de aprobación en todo el país. Bueno, termina siendo destituido del cargo varios meses después.
la pandemia jugó con la política a un estilo de montaña rusa, ¿no? Algunos creían que estaban arriba y aceleraban y caían abruptamente. Hubo 5 elecciones presidenciales en pandemia en lo que va de América: República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador y Perú. Y debo decirle que en las 5 ganó la oposición, ¿no? En las 5 ganó la oposición. No voy a hacer un relato de cada una porque no tenemos tiempo y me encantaría y contarles cada uno de los procesos, desde mi óptica, por supuesto, pero dato real y concreto, que ninguno da continuidad. Y después hay una cuestión de fe, ¿no? Este es un punto importante. Cuando queremos convencer a alguien de algo que ya está convencido y no importa si es verdad o es mentira, decíamos, dime a quién votas y te diré qué fake news crees. Hagan el ejercicio si habláramos de Perú, ¿no? En el proceso electoral, cuando había una fake news de Pedro Castillo o una fake news de Keiko Fujimori, los partidarios que querían que gane Keiko, no importara lo que dijeran en contra de ella, que creían su relato, y lo mismo pasaba con lo de Castillo, y esto funciona así en las elecciones, en México, en Argentina, en Ecuador. Es un proceso que depende de qué lado estés, es lo que puedas hacer, es a lo que vos le puedas dar like, ¿no? Ese placer del like, de que estás viendo algo que te dicen y un posteo, que es lo que vos querés escuchar, que es lo que a vos te da satisfacción. Y entonces vas a tratar de ser influyente y lo vas a tratar de transmitir, de compartir. Y eso es el fanatismo, ¿no? Los fanatismos se transforman en el canal de la circulación de las fake news, porque en la medida que estas, las noticias falsas, sean garantías y respaldo del sitio de donde cada fanático mira su universo, y esto es lo que nos da la posibilidad de inclusive bloquear a partir de entender cómo es la distribución de las fake news y por qué funcionan, y a veces nos terminamos agarrando la cabeza, ¿no? Séptimo punto, ¿quién lo dijo? Este es otro tema importantísimo. Para encapsular, tenemos que saber de dónde surge, por qué lo dijo y quién lo dijo. Y acá es un tema y un rol importante del periodismo, porque tienen la posibilidad de construir los dos temas, yo diría, más importantes que busca cualquier político, cualquier gobierno y, por supuesto, cualquier comunicador y periodista: reputación y confianza. Y acá dan una gran oportunidad de la construcción de reputación y confianza, que si uno quiere saber si algo es verdad o es mentira, va a ver si lo dijo un periodista, si salió de un medio. ¿Quién lo dijo? Reputación y confianza. Es lo que debemos intentar construir en cualquier campaña, es lo que debemos intentar construir a lo largo de un proceso, y por supuesto los medios de comunicación deben convertirse en validadores. Si consiguen esa validación, va a ser más fácil poder contrarrestar determinados ataques. Tengo un protocolo básico, paso rápido por una cuestión de tiempos, por supuesto, que hizo la Asociación de Periodistas de la República Argentina, quién lo dijo y por dónde salió, y gran cantidad de cosas que después se los puedo compartir, pero vamos al punto 8. Memes mata comunicado. La memética al servicio de las noticias falsas. No pensemos que vamos a contestar a un ataque de campaña sucia de fake news con un comunicado de prensa, porque lo único que van a hacer es cagarla, que eso crezca aún mucho más. Yo a veces veo y me sorprendo en Instagram ver pegados, una red social de fotografía, de imagen, que no hay que poner ninguna palabra, que la imagen comunica, comunicados de prensa. Vivimos en una etapa donde el meme es la viralización, la ridiculización es un gran formato para salir de una fake news, es un gran formato, y los memes nos ayudan. Ser gracioso, grotesco, inmediato, oportuno, políticamente incorrecto, porque en definitiva todos estamos en la nube, todo queda registrado en esa nube y nos da oportunidad de hacer operación frente a este tipo de campañas de desprestigio o de ataque. Sí debemos entender que cada red tiene un formato y nosotros debemos adecuarnos nuestra comunicación para contrarrestar una fake news al formato de esa red social. En Instagram una foto, en TikTok un contenido pensado para jóvenes, en Twitter mucho más noticioso, de trinchera y de ataque. Facebook nos da posibilidad de ampliación, de ser amplios, pero cada red un formato. YouTube, por supuesto, con videos. Tenemos que tener una estrategia de contingencia en un sistema de medios de comunicación, entendiendo que cada red tiene un formato, y esto sería un lindo tema para profundizar y corregir errores. Digo, los memes, cuando se sustentan en humor y bronca, claramente fluyen, corren y caminan mucho más rápido. Y entendiendo que la política es espectáculo, ¿no? Y cuando digo la política es espectáculo,
la gente quiere entretenimiento, no hay que ser aburridos para intentar ser disruptivos, para llamar la atención, para que nos presten atención, y una vez que logramos eso, volver nuevamente a este esquema de bloqueo, ¿no? De encapsular. Porque una vez que bloqueamos, nos va a permitir contraatacar. Y para bloquear tenemos que saber que no debemos perder la calma. Generalmente cuando nos atacan genera miedo, incertidumbre, dudas. No debemos perder la calma. No hay que enojarse. Siempre el silencio es un buen aliado. No contestar en caliente, ¿no? Esto de agarro el celular porque eso es mentira y contesto, no. Estrategia para el bloqueo. Porque si no, terminan alimentando nuevamente ese ataque y esas noticias falsas. A veces le decimos, ¿no? Apaga el celular. Apaga el celular. No seas vos el que quiera ser el héroe de desmentir o no desmentir en tus redes sociales, salvo que eso sea en el marco de una estrategia planteada por un equipo profesional con una consecución de lo que vos escribas en un sistema de comunicación mucho más amplio y que te permita tener operación para pensar una estrategia de superación de ese ataque. Pero las estrategias de superación, luego del bloqueo, es lo que nos permite retomar la iniciativa política para, una vez bloqueado, convertirlo en oportunidad. Segundo, para poder bloquear en serio, tenemos que tener toda la información. Esto de contarnos pedacitos porque no, me da miedo, o eso pensé que no iba a ser importante, y a medida que va desarrollándose el proceso de la campaña nos vamos enterando de cosas, es uno de los grandes problemas para no salir y para joder la campaña. Otro punto importante, para frenar una crisis, para contener una crisis, tu respuesta tiene que ser más contundente que la crisis misma. Si no, es imposible. Si sos liviano, si sos tibio, si sos moderado, no, es contundencia. Enfocados y en la definición de un enemigo. El contraataque requiere de un enemigo real, no esto del enemigo invisible, un enemigo real con nombre y apellido, que tenga sustentación para poder hacer contraste y que nos permite diferenciarnos. Y después íbamos al punto 10, de ser creativos, rupturistas y contundentes. La comunicación, para convertir una crisis o una fake news en una oportunidad, creativos, rupturistas y contundentes. Entendamos que lo que no llama la atención no entretiene. Y nosotros vivimos en un momento de política de espectáculo, con contenido, con contundencia, con equipos profesionales, pero toda fake news es una oportunidad. Si logramos entender esto, nos va a facilitar mucho el trabajo. Cuando hablamos de entretenimiento creativo, rupturista, no es ser el ridículo o ponerse a bailar en TikTok. Depende. ¿Depende de qué? De la investigación, del contexto y la coyuntura, del candidato, del partido, del momento, de los temas en los cuales nos están atacando. Cuando tenemos toda esa información, podemos diseñar una estrategia de contraste frente al proceso donde obviamente le pondremos creatividad, le pondremos cada uno de los condimentos que creamos necesarios. Y el otro tema es que hay competitividad comunicacional. No competimos solamente contra otros candidatos, competimos contra cientos de miles de contenidos que consume la sociedad. Por eso hablamos de ser creativos, rupturistas, contundentes, y que la agenda de temas sea la agenda de la gente y logremos encontrar esos puntos en común para contar nuestra historia. Siempre es importante que los ciudadanos sean protagonistas dentro de nuestra historia, el involucramiento de la gente en el marco de un ataque, por qué se hace, qué es lo que buscan, y cómo en definitiva no te están atacando solamente a tu gobierno, no están atacando solamente a tu candidato, sino están atacando a los que vos representás. Porque ahí empezás a sumar dentro de la estrategia a la gente, ¿no? Y eso sí es muy importante. El trabajo en equipo, por eso esta capacitación, felicitarlos por este gran trabajo para poder brindar a muchísima gente que seguramente les será de utilidad y que se formen, trabajo en equipo, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Ojalá, digo, sabemos que estamos en pandemia, por eso este es el primer año que hacemos la Cumbre Mundial de Comunicación Política en formato híbrido, pero vamos a estar ahora en septiembre en Monterrey, el 21, 22 y 23 de septiembre, el día que ya casi con un aforo completo dentro del marco que nos autorizan, y por supuesto también se puede seguir por live streaming
con una producción espectacular, hasta 6 conferencias simultáneas, todas grabadas a 4 cámaras, al estilo de un show, espectáculo, como estaríamos viendo un recital, porque entendemos que eso es el entretenimiento y queremos mostrar ahí esto que estamos diciendo, ponerlo en práctica. Porque además es hablar del primer metro cuadrado, ¿no? Lo que nos pasa todos los días, cómo logramos, lo que nosotros decimos, cómo poder mostrarlo en un escenario de que cada uno lo pueda aplicar y pueda ponerlo en práctica. Nos quedan 2 puntos. Venimos bien con el tiempo. Es la percepción. No nos desesperemos por querer convencer al otro de que ellos mienten y lo nuestro es verdad. Es la percepción. Y vamos a luchar, y nuestra campaña contundente con los 10 puntos anteriores que vimos para entender el proceso, tiene que ver con ganar la batalla frente a la mentira en la percepción de la sociedad. Porque percepción construye realidad. Pero es la percepción. ¿Saben cuántas personas conozco que después de una elección dicen, no, pero eso al final era mentira y me crearon mitos? El otro día veía en Colombia un spot de los mitos, creo que era de Fajardo, y en 5 minutos él contaba los mitos que habían creado sobre él. Bueno, percepción construye realidad. Y también debemos que, ¿por qué pasa esto? ¿No? Porque la desinformación generalizada, creída por un lapso prolongado, se convierte en información, se convierte en verdad. Y a esto nos enfrentamos. Y ojo cuando le dicen, bueno, estamos en tiempos de posverdad. Bueno, yo acá planteo un dilema, ¿no? Es decir, tiempos de posverdad. ¿Cuál fue el tiempo de la verdad? Yo diría que podríamos hablar de decir que estamos en tiempos de preverdad, pero recordemos las guerras, nuestros antepasados, cómo se iban construyendo los relatos y las narrativas. Bueno, estaban llenos de fake news. No venimos de la época de la verdad. La época anterior no fue la de la verdad. Era tan o más mentirosa que la actual, con desinformación, nada más que en los últimos 10 años las redes sociales juegan un papel muy importante. Y el último punto. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Hay que operar. Hay que hacer operación para ganar y liderar. Esto no se soluciona con una entrevista en los medios. Y para eso debemos implantar la estrategia. ¿Y qué es implantar la estrategia? La triple vía. Yo siempre digo, para que esto sea exitoso, tiene que ser exitoso en la triple vía, donde, con todo lo que vimos, con una estrategia clara, simple, contundente, en un sistema de comunicación, vamos a la triple vía. Y la triple vía es, la primera, aire, medios y periodistas. Hay que salir en los medios, pero también con una gran operación en periodistas contándole nuestra narrativa, nuestra historia, nuestro relato. Medios, aire. Segundo, tierra. Nuestra estructura política tiene que conocer y entender a la perfección cómo salir a dar el debate en cada club, en cada barrio, en cada calle, en cada entrevista en medios locales, con los militantes, con la estructura, medios y periodistas, tierra, estructura política. Y el digital. Vamos a ganar y hacer política en las redes sociales. Las redes sociales no son para publicar pavadas y bailes, salvo que ese baile sea en el marco de una estrategia política. Pero tenemos que convertirnos en activistas e influencers para poder ganar votos en las redes sociales. Y seguidores no son votos, Cuando digo ganar votos es dando la discusión, el debate, bajando nuestra línea argumental, nuestra defensa. Triple vía, aire, tierra, digital. El otro punto clave es el timing. ¿Cuándo? Cuando se apriete el botón rojo y decimos es ahora. Y la triple vía funciona de manera coordinada y simultánea. Mientras está saliendo en los medios, estamos hablando en la calle, estamos hablando con periodistas y a su vez estamos en las redes sociales construyendo nuestra tendencia, nuestra narrativa, montándonos en tendencias donde podamos ejemplificar nuestra narrativa. Con mucha repetición. En la triple vía es repetir, repetir, repetir y volver a repetir. Y cuando creemos que ha terminado, volvemos a repetir, repetir y repetir. En redes, en medios y en tierra. Obviamente el equipo político y comunicacional es la clave. Esta capacitación es muy importante. Para los que venimos desarrollando capacitaciones hace más de 15 años en estos temas, hoy vemos con mucha alegría que se sigan desarrollando este tipo de foros para poder continuar con algo que hace 15 años atrás, cuando empezamos con la Cumbre Mundial de Comunicación Política, parecía una utopía, parecía algo imposible. Así que agradecerles a cada uno de ustedes. Traté de ser, por ahí hablé un poco rápido, pero quería contarle esto en los minutos
que pueda dejar para hacer algunas preguntas, alguna interacción, y ya lo dejo con los organizadores para que lo determinen. Gracias, Daniel. Tenemos una pregunta. A ver, consulta. Frente a un ataque de fake news, ¿se retoma la fake para responder la desmentida o se comunica como si no existiera? La consulta se enmarca en posibles fake news frente a programas de gobierno que es necesario que se comuniquen sí o sí, y una fake news puede poner en jaque la correcta aplicación. Sí, por supuesto. Vuelvo a leer. No, se entiende la idea. Miren, en primer lugar, hay una palabra que es clave, que es la palabra depende. Acá no hay gurúes que te dicen cómo solucionar los problemas. Acá hay que tener la investigación, el contexto y la coyuntura, cuánto de verdad o mentira hay en lo que se sustenta, cuánta aprobación puede tener una política pública. Hay que sentarse y trabajar. Para eso es la formación en consultoría política. Si ustedes me preguntan a mí si hay que montarse o no esa fake news, vuelvo a lo mismo, depende. Necesito tener mucha más información, necesito tener contexto. Te diría en principio que es una cuestión estratégica la definición en un equipo. ¿Cómo? Sigamos toda esta metodología de estos 12 puntos. Les decía, el curso completo, que yo en unos minutos traté de hacerlo, está en cumbre.online. Hay otros cursos más de grandes profesionales, donde inclusive hay ejercicios prácticos, hay interacción. Y bueno, ahí veo que en la pantalla están compartiendo lo que vamos a tener ahora en Monterrey el 21, 22 y 23 de septiembre. Va a ser un festival. Miren, yo tengo una alegría. Hoy a la mañana hablaba con el gobernador de Nuevo León, que seguimos ajustando todos los protocolos, los detalles, la cantidad de gente. Imagínense, es un salón, un mega teatro donde hace Disney y todas sus obras de 4.400 butacas, y vamos a usar menos del 50%, pero igual todos los que no puedan ir, por primera vez les decía, es híbrida. ¿Y qué es híbrida? Que por live streaming uno va a entrar y va a ver 6 pantallas. Ahí veo a Allende que dice, nos vemos el 21, 22, y sí, Allende, nos vamos a ver ahí. Un gusto haberte escuchado también unos minutos. Y esto, poder vivirlo, es una de las grandes satisfacciones que nos damos en estos días, después de decir la tercera es la vencida, porque en diciembre del año pasado tuvimos que suspender, en marzo se suspendió, pero bueno, ahora ya con protocolo, con un nivel de vacunación más avanzado, vamos a vivir 3 días con una gran intensidad. Van a ser 36 horas de formación y capacitación en vivo, así que bueno, que lo puedan aprovechar. Galo, te mando ahí un abrazo grande, y sí, nos vemos en Monterrey. Voy viendo algunos mensajitos. No sé si queda alguna pregunta, ¿eh? No, ya me parece que con el tiempo, Daniel, sí está. Felicitándote, muchas felicidades, magistral ponencia. Sí. Bueno, aquí nos escribe, por ejemplo, eso es todo. Seguramente te van a hacer. Kevin habla algo de AMLO en México. Sí, bueno, AMLO ha sido, digamos, tiene un sistema de comunicación muy, muy claro y de instalación de temas, y se siente muy cómodo en todas las mañaneras, si no, no lo haría, Kevin. Eduardo, después te mando ahí por Face el contacto en privado, no hay ningún problema. Escribime por redes, @Divoscus, ahí me escribes y no hay ningún problema, te contesto rápidamente. ¿Cómo hacer frente a ello Facebook, que bloquea música o temas sin fines de lucro, pero permite noticias falsas, troles que designan honras, guerra social y memes? Mira, Omar, tu pregunta es muy buena y te voy a explicar qué podés hacer. En primer lugar, es complicado, porque el negocio de las redes sociales son las noticias falsas. Si las noticias falsas, digamos, por hecho, si las redes sociales, ese no fuera su principal negocio, esto lo solucionamos rapidísimo. ¿Pero por qué es el principal canal de distribución? Porque permiten pautar, recaudan muchísimo dinero y van tratando de decir, no, tenemos política de restricciones, pero miren ustedes dónde está la pauta de noticias falsas, es en las redes sociales. Porque es negocio, porque hay que denunciarlo. ¿Y saben qué fácil se solucionaría esto si las redes sociales, inclusive los gobiernos, pudieran legislar, o no ni siquiera la palabra legislar,
tener un control no sobre los usuarios, no sobre nosotros que estamos en redes sociales, sino sobre la facturación de fake news que hacen Facebook, Twitter, Instagram y quien se te ocurra. Ahí está gran parte del problema, Omar. Hay que denunciar, hay que desenmascarar, que a veces es un trabajo complicado, pero es por ahí, diste en la tecla, porque son gran, te diría, productores y distribuidores de fake news, sobre todo con perfiles falsos y trolls. Si no, no se entiende cómo haya tantos trolls, tantas cuentas falsas para poder atacar a gente, desprestigiar, y eso es responsabilidad absoluta de las redes sociales, que muchas veces quieren hacerse los bonitos con estos de políticas de transparencia. Todo una gran fake news, sin dudas. Me dice Giselle, ¿qué opinás sobre el quién es quién de AMLO? En México se utiliza para revertir y evidenciar fake news. Sí, está muy bien eso, puede pasar. Yo creo que, voy a decirte que en México hay muy pocos líderes políticos, te diría que uno solo, que es AMLO, y aclaro que no trabajé nunca para AMLO, ni trabajo, ni tengo nada que ver con él, pero sí, para bien y para mal, con todo lo bueno y con todo lo malo, tiene una estrategia clara. Tiene un proyecto, una idea, una estrategia de instalación de temas. Sus mañaneras es donde le dice a los periodistas de cuáles van a ser los temas que van a hablar, les baja línea de información a los miembros de su gabinete y desafía a la oposición. En definitiva, es un círculo virtuoso. Él tiene una estrategia como primer gran tema. De eso no tengo duda. Por primera vez en Monterrey, la primera cumbre híbrida, presencial o por live streaming. Sí, 2.000 personas en Monterrey cumpliendo con todos los protocolos y muchísimos más con la posibilidad de conectarse con interacción, de poder conversar, de poder conocer qué es lo que ha pasado con la irrupción de la pandemia. ¿Que cambió el mundo? Por supuesto, pero no tengan ninguna duda que el cambio en la sociedad, la política y la comunicación fue brutal. De eso vamos a hablar en Monterrey, los espero. Bueno, me pusieron el video, me sorprendieron, muy bien. Así que ese es un poco el desafío, lo que proponemos, y es un tema a resolver, ¿no? Que golpea. He conocido muchísimas personas de bien que se han retirado de la política porque los han enredado, porque han tenido grandes dificultades, porque no han sabido salir de fake news. Y los equipos, miren, no pensemos solamente en una mega campaña presidencial. Esto empieza desde abajo, ¿no? Entonces, los municipios, en las provincias, regiones, y bueno, obviamente en lo nacional, hay que tener equipos profesionales, y esto se aprende, se practica, la experiencia, el recorrido, el haber tenido posibilidades de contactarse con tantos consultores como van a ver en estos días acá en el seminario que organiza Guerra y Poder. Creo que es una oportunidad. Y vuelvo a decir, no alcanza solamente con lo académico, el poder compartir, contar anécdotas, experiencias, genera frente a un montón de personas que están acá conectadas y que comparten los mismos problemas, que tienen las mismas dudas, que sufren ataques o que han pasado por momentos difíciles. Esa experiencia de cómo lo resolvieron, cómo se equivocaron. Porque acá no hay que contar solamente casos exitosos, no nos confundamos. Yo les puedo asegurar que los mejores aprendizajes y que a uno lo hacen crecer profesionalmente tiene que ver con errores, tiene que ver con fracasos, con sabores amargos, con haber pensado que las cosas eran fáciles y darse cuenta que son un poquitito más complejas, que no es todo tan fácil, ¿no? Que uno lo resuelve, o que viene un gurú y te dice un gurú de la comunicación política, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo resolvemos? No, esto es con trabajo, con experiencia, con conocimiento y sustento académico, pero con conocimiento territorial. El haber estado del otro lado del mostrador, en mi caso particular, de haber sido 20 años de manera interrumpida, político, electo, en el primer mostrador concejal de mi ciudad en varias oportunidades, pero también la posibilidad de haber sido diputado, me dio esta visión de entender de que hay cosas que son mucho más complejas, que la política requiere de comprender procesos,
de tener muchas cosas más que nos marcan este camino. Así que, bueno, agradecerles, no sé cómo estamos de tiempo, ustedes me dicen. Perfecto. Si no, yo Sí, puedo seguir sí, hablando ya hasta está. mañana, pero no quiero atrasar a No, nadie. ya pasamos el tiempo, pero igual es un placer, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, quedan invitados entonces al evento que se dará en Monterrey. Y bueno, me preguntan si va a haber descuentos para los asistentes de este congreso. Ya Ya les aviso, no quedan muchas entradas, pero para todos los asistentes del Congreso, en reconocimiento a este esfuerzo que hace Guerra y Poder para poder llevar adelante esto, sepan que tienen una media beca todos los que quieran registrarse en el formato de live streaming Genial. o en el formato, digamos, presencial, en cualquiera de los dos. No quiero atrasar al próximo consultor, siempre digo que hay que ser respetuoso con los horarios, les pido mil disculpas estos minutos que nos hemos alargado. Hay algunas preguntas que me hacen todavía acá en el chat, se las respondo por redes, por privado, me escriben. Les mando un abrazo.